Esta es la presentación del tema rotura del oleaje, transporte de sedimento y perfil de DIN de la asignatura de Ingeniería Costera del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. En este tema trataremos los tipos y criterios de rotura del oleaje, el transporte transversal y longitudinal del sedimento y el perfil de DIN. La forma en la que la ola rompe depende de dos factores: la pendiente de la playa y el peralte de la ola. Cuando la ola rompe, lanza una cierta cantidad de agua hacia la orilla. El recorrido sobre la playa en el sentido tierra se denomina run-up. Run-down sería la denominación cuando se retira nuevamente hacia el mar. En función de la forma de rotura, podemos distinguir los siguientes tipos: oscilatoria, cuando la pared es vertical y la ola no rompe, en este caso solo se refleja; surging y collapsing, cuando la pendiente de la playa es muy grande y tampoco se aprecia una clara rotura; plunging, o rotura en voluta con una gran disipación de energía puntual; y spilling, o rotura en descrestamiento. Cuando la pendiente es muy pequeña y el peralte muy elevado, se producen una serie de roturas con un frente espumoso casi vertical tipo bore. La disipación de la energía es casi absoluta y la reflexión inapreciable. Se puede realizar una clasificación de la rotura mediante el número de Iribarren, publicado por Iribarren y Nogales en 1949 y también conocido como Surf Similarity Index, de acuerdo con Baches, 1974, y se puede calcular con la fórmula IR en grandes profundidades igual a la tangente de alfa dividido entre la raíz del peralte en grandes profundidades también. Unos valores límite estimativos entre surging, collapsing y plunging, y entre plunging y spilling, serían 2,5 y 0,46 respectivamente. Recordemos aquí los criterios de rotura que ya hemos visto. Se tratará de rotura por peralte cuando no se cumpla que el peralte h partido por L es inferior a 0,142 por la tangente hiperbólica de 2πh partido por L. En cambio, la rotura se producirá por fondo, para una onda solitaria, cuando la altura de la ola partido por la profundidad en rompientes sea igual a 0,78. Esta relación fue establecida ya por McCowan en 1891. En el Shore Protection Manual de 1984 podemos encontrar esta gráfica en la que en el eje de ordenadas se representa la relación altura de ola en rompientes dividido entre altura de ola en grandes profundidades, es decir, el coeficiente de Schoaling o de asomeramiento, y en el de ascisas el peralte de la ola en grandes profundidades, h sub 0 partido por L sub 0. Llevando este valor del peralte hasta la curva correspondiente a la pendiente de la playa, aquí vemos m igual a 0,02, un 2%, m igual a 0,05, un 5%, obtendremos no solo una estimación de la altura de la ola en rompientes, a leer en ordenadas, sino también el tipo de rotura que se produce. Si caemos dentro de esta región sería spilling, si caemos dentro de esta región sería plunging o surging collapsing aquí. Esto es una representación esquemática del perfil de una playa donde podemos recordar algo de la nomenclatura usualmente utilizada. A partir de rompientes hacia el mar tendríamos offshore, de rompientes a la orilla tendríamos onshore, aquí tendríamos una barra. La zona y subida-bajada de la ola se llama swash en inglés o strand en castellano. Hasta donde llega la ola sería la playa emergida o playa seca, y a partir de aquí tendríamos la playa sumergida y la playa emergida. El transporte de sedimento transversal cambia de dirección en función del tipo de oleaje, sí o swell, o tormenta o buen tiempo respectivamente, transformando así el perfil de la playa. Este cambio estacional es muy pronunciado y llamativo. Para una explicación de tipo divulgativo, veamos en primer lugar qué es lo que sucede en verano. En este caso, la altura de la ola es pequeña y el nivel freático es muy bajo, por lo que el agua que sube por la pendiente con el run-up se infiltra, se percola entre los huecos de los granos de arena y por tanto el run-down, el agua que baja por la pendiente, arrastra una cantidad de sedimento casi despreciable.
Por consiguiente, resulta un balance neto de sedimento hacia la orilla. En invierno, durante una tormenta, es el caso opuesto. Las alturas de ola son mayores y el suelo está saturado de agua por la lluvia, no produciéndose percolación, y por tanto el rundown es muy importante, arrastrando una gran cantidad de sedimento ayudado por la gravedad hasta que se deposita a una cierta profundidad formándose una barra. De este modo, la playa se defiende de modo natural de la erosión. En primer lugar, la pendiente es más pequeña que en verano, por lo que el sedimento es más estable, y en segundo lugar, la rotura tiene lugar más lejos de la orilla, en la barra, por lo que la energía que llega hasta la orilla es inferior. Como vimos en la diapositiva anterior, un nivel freático elevado induce una mayor erosión. Por ello, circunstancias naturales como la existencia de un estrato rocoso cerca de la superficie, o antrópicas como la construcción de un muro, pueden suponer un incremento de la tasa de pérdida de arena en la playa. Recordemos que la velocidad de transporte transversal es proporcional a la elevación del nivel de la superficie del mar inducida por la onda. Aquí tenemos el gráfico de una onda ya cercana a la orilla, donde la cresta está más elevada y el seno es mucho más plano. Durante el paso de la cresta, el transporte será hacia la orilla y hacia mar adentro durante el paso del seno. Consideremos además que hay una velocidad umbral a partir de la cual se empieza a mover el grano. Esta velocidad umbral obviamente es proporcional al tamaño de grano o de 50. Aquí hemos puesto una T de threshold, umbral en inglés. Si el valor de la velocidad generada por la onda está por debajo de este umbral, como en este caso, el grano no se mueve. En el caso de la figura, el tamaño de grano es pequeño y el transporte se produce en los dos sentidos, de aquí a aquí hacia la orilla y de aquí a aquí hacia el mar. Se produce durante más tiempo hacia mar adentro, por lo que el transporte neto será en ese sentido. En cambio, en este caso, el tamaño de grano, phi sub 2, mayor que phi sub 1 es algo superior, solo se produce transporte de sedimento durante el paso de la cresta, es decir, solo hacia la orilla. No hay un transporte hacia mar adentro. El frente de onda conlleva un flujo de energía, E sub F, cuyo significado es la energía que pasa por un metro de cresta en un segundo. En este caso, los frentes de onda llegan a rompientes con un ángulo alfa sub b, de breaking en inglés. Supondremos asimismo que el transporte longitudinal de sedimento es proporcional a la componente del flujo de energía paralelo a la orilla, esto es, E sub f por el seno de alfa b. Además, la energía por metro de cresta se reparte entre una superficie de costa algo mayor, 1 partido por el coseno de alfa b. Así pues, el peso de sedimento transportado proporcional a la velocidad de transporte lineal será del orden del flujo de energía por el seno de alfa sub b en rompientes por el coseno de alfa sub b. De acuerdo con lo indicado anteriormente, el peso de sedimento transportado, I sub L, en newtons por segundo, vendrá dado por un coeficiente K multiplicado por el flujo de energía y el seno del ángulo en rompientes y el coseno del ángulo en rompientes, donde el coeficiente K vale 0,39 cuando usemos la altura de ola significante y 0,77 en el caso que usemos la altura de ola media cuadrática root mean square en inglés. Si deseamos expresar dicho valor en una unidad que se entienda de manera más generalizada, por ejemplo en metros cúbicos al año, deberemos recordar que el peso es igual a masa por la gravedad y que la densidad es igual a masa partido por el volumen. Sustituyendo en la ecuación anterior obtenemos el valor S sub L, que será I sub L dividido entre la densidad sumergida, ρS menos ρW, entre la gravedad y entre un coeficiente A minúsculo. Rho sub S es 2650 kilos por metro cúbico, la densidad del cuarzo. ρW es la densidad del agua del mar, 1025 kilos por metro cúbico. Y el coeficiente A es la relación entre el volumen de granos y el volumen total, que aproximadamente viene a ser de 0,6. En este gráfico vemos cómo cuando se transportan los granos también desaparece el volumen de los espacios entre ellos,
Por ello deberemos dividir entre ese valor A del orden de 0,6 y que es una relación habitual entre el volumen de granos y el volumen total. Hablaremos ahora de un perfil de equilibrio utilizado habitualmente en la ingeniería costera y de amplio uso en los proyectos de regeneración de playas. El perfil de Dean nos permite establecer la forma geométrica que adaptará el perfil en base únicamente al tamaño del grano de arena. Ajustando más de 500 perfiles de diferentes lugares, Dean obtuvo una parábola del tipo h igual a por x a la 2/3, donde h es la profundidad y x es la distancia transversal a la orilla. A mayúscula es un parámetro conocido como de Dean y que se calcula como 0,51 por la velocidad de caída del grano elevado a 0,44. Esta velocidad de caída del grano para arenas puede obtenerse multiplicando 273 por el D50 expresado en metros elevado a la potencia 1,1. Recordemos que el D50 es el tamaño del tamiz por el que pasa el 50% en peso de la muestra. Por ejemplo, en la playa de la Victoria, el D50 varía entre 0,23 a 0,27 milímetros y el D50 aplicable entonces sería 0,00025 metros. En mares con marea utilizaremos dos perfiles, uno para la zona sumergida y otro para la intermareal. Para ello existen diferentes formulaciones que no veremos aquí, como las de Bernabeu o las de Gómez Pina. Otro caso interesante es de los perfiles apoyados en laja rocosa. Al verse reducida la altura de ola por rozamiento con el fondo y verse disminuida por tanto la energía, resultan con un perfil de pendiente mayor que en el caso de perfil completo o sin laja. Ello supone un incremento del 50% del valor del parámetro de Dean. Y con esto finalizamos este tema del curso de Ingeniería Costera.